Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra querida audiencia. Buenos días. Muy bien, me alegra que le llames querida a, Hombre, claro, a nuestra es audiencia. nuestra vida. Ah, Si no, las emisiones no tendrían sentido. Para bueno, contárnoslas a nosotros mismos, lo vamos a dejar así, en que son querida audiencia, y hoy no los insultaremos. Vamos allá. hombre, hay que tener moral para soportarnos, pero bueno, Bueno, dejémoslo en querida audiencia. eh, ¿desaparecerá el pueblo palestino? ¿Te preguntas, Rafa? Sí, hemos llegado a un punto de masacres continuas y diarias en el que la pregunta es obligada, es decir, porque lo que parece evidente es que lo que hay detrás de las acciones del gobierno de Israel y de la pasividad del resto del mundo mundial apunta hacia eso, ¿no? Porque Palestina y los palestinos para mí constituyen una metáfora macabra, una especie de paradigma trágico del mundo en el que vivimos, en el que aparentemente a nadie parece importarle nada realmente preocupante de lo que les ocurra a otros seres humanos. Se ha producido una lenta acumulación de la historia, con periodos breves de súbita aceleración, que nos lleva a situaciones como la actual, cada vez más complejas y más difíciles de solucionar. Si te parece, vamos a hacer un poco de historia. Empieza. Eh, para entender un poco, al menos ya que no podemos solucionarlo, al menos entenderlo, ¿no? El equilibrio geopolítico del Próximo Oriente ha cambiado profundamente desde el periodo postcolonial y ha pasado por diversas etapas, ¿no? A mediados del siglo XX, las guerras árabe-israelíes enfrentaban a dos bandos que en aquel momento estaban claramente identificados. Por un lado, la coalición nacionalista árabe y por otro lado, los sionistas respaldados por Occidente, por aquello de hacerse perdonar la Shoah de Hitler y todo aquello, ¿no? Ujú. Pero la situación se complicó sensiblemente a partir de finales de la década de los 70. Damos un salto, tampoco vamos a ver año por año. Por un lado, la República Islámica Chiita de Irán, surgida de la revolución de los ayatolás, si lo recordamos, aquello de Khomeini, bueno, que ya ha llovido desde entonces, han pasado ya 50 y tantos años, eh, que se había marcado como objetivo derrocar a los regímenes suníes que según ellos eran los reaccionarios. Recordemos que las dos principales corrientes del Islam son los chiíes y los suníes. Sí, Y por recordamos otro, la guerra de Irán-Irak, por ejemplo. Pues, por ejemplo, por ejemplo, decías más, perdona. sí, y ello provocó que el bloque de los países árabes comenzara a resquebrajarse en una ruptura que se consumó con los acuerdos de Camp David. Lo recordaremos que también ha llovido desde entonces. Camp David era la residencia de verano del presidente de Estados Unidos. Y que en 1979 consiguieron que se firmara un tratado de paz entre Israel y Egipto, Mm. que, bueno, entre otras cosas, le devolvía a Egipto la península del Sinaí, etcétera. Eh, Otro momento significativo fue el final de la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética en 1989, que vino acompañado de dos nuevos seísmos estratégicos. Por un lado, la Guerra del Golfo del 90-91, que marcó el inicio de la era de Estados Unidos como líder unipolar del mundo,
y la firma de los acuerdos de Oslo, los segundos grandes acuerdos de prácticamente la última vez que se sentaron a negociar Israel y Palestina, ¿no? Y que fueron en 1993 y prometían un futuro Estado para los palestinos. Tararí que te vi, cada vez está más lejos. Bueno, más que una línea de fractura regional, el conflicto árabe-israelí comenzaba a percibirse ya entonces como un duelo de soberanías entre Israel y Palestina, ¿no? Es decir, quién tenía la soberanía del territorio que la ONU graciosamente en 1948 concedió a Israel, ¿no? Ujú. Posteriormente, Irán, recordemos, de mayoría chiita, aprovechó el 11 de septiembre de 2001, el famoso día del ataque a las Torres Gemelas, y las consiguientes invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak para movilizar un frente revolucionario chií más amplio, que pronto se extendió por toda la región. Este frente incluía a los chiitas de Hezbollah en Líbano, el régimen sirio de Bashar el-Assad, las milicias chiíes iraquíes y los hutíes yemeníes, que todavía están por ahí lanzando misiles a Israel de cuando en cuando. Y de forma más marginal, porque eran poca gente, estaba el Hamas palestino, cuyo origen, por cierto, tampoco está todavía demasiado claro. El otro momento decisivo fue con las primaveras árabes de 2011 y 2012, que formaron una especie de coalición que vio la oportunidad de constituirse en la vanguardia de la resistencia antisionista y de paso antiimperialista. Frente a ella, y también decidida a poner fin a la revuelta popular de esta primavera árabe, que tampoco fue tan gorda a la revuelta al final de la movida, pues entonces la contrarrevolución suní aglutinó a toda una serie de regímenes pro-occidentales que hasta entonces o eran inexistentes o estaban muy fragmentados. Tanto en un bando como en el otro, la preocupación principal consistía en contener la posible revolución en un mundo tan absolutamente anclado en el pasado como el Islam. Su principal preocupación, digo, consistía en contener las primaveras árabes más que liberar Palestina, evidentemente. Es decir, que Palestina en las primaveras árabes tampoco es que contara demasiado ni la tuvieran demasiado en cuenta. Y este fue el comienzo del abandono de los palestinos a su suerte, bueno, en este caso a su desgracia. Bueno, pues este es el marco en el que se han producido las dos últimas deflagraciones, por decirlo así, casi simultáneas. Por un lado, la limpieza étnica y el genocidio de la Franja de Gaza, acompañada de ataques mortales en el norte del Líbano, emprendida por Israel tras el asalto de Hamas del 7 de octubre del 2023. Otro episodio que todavía no se ha aclarado del todo. Y por otro, el último acontecimiento decisivo en la zona ha sido el derrocamiento en diciembre del 24 del dictador sirio Hafez el-Assad. Protegido de Irán, era el agente de Irán, digamos, en Oriente Medio, y las tropas que lo derrocaron estaban compuestas mayoritariamente por rebeldes islamistas. Había varios grupos bastante confusos en sus ideologías y en su forma de actuar, que ha dado lugar a un periodo de transición que podría desembocar, y digo podría en condicional, podría desembocar en una todavía incierta democracia.
Bueno, las consecuencias de todo esto están trastornando la escena regional, ¿no? ¿Por qué mueve la cabeza? ¿Que no tienes claro de que sea incierta la democracia en Siria? Eh, ¿No te yo, lo acabas de creer? yo tengo dudas, pero veo ya un tiempo que es, no voy a decir suficiente, pero bastante amplio en que la cosa parece que está tranquila en Siria, ¿no? De A momento. que de ahí a equipararlo o suponer comparaciones con una democracia como la conocemos, las democracias liberales de Occidente, pues hay una distancia, no lo sé, pero comparado con lo que había, al menos Hombre, eh, yo creo que es un poco prematuro. Ojalá, ¿eh? Me parece que tenga yo algún interés en que se líe. Todo lo es- contrario. estoy de acuerdo contigo, es prematuro decir que hay una democracia ya en Siria, pero obviamente lo que había hace poco no lo era, ¿no? No, no, evidentemente. Mm. Yo lo de la incertidumbre lo decía por la variedad y diversidad de los grupos que han formado esa coalición para derrocar a El Assad. Mm. Que, bueno, todo dependerá seguramente de la capacidad de liderazgo, ¿no? Pues sí, Eh, la capacidad de liderazgo del grupo mayoritario que se considera el mayoritario y que controla el poder, pues incluso su imagen cara al exterior ha pretendido o pretende, creo yo, si lo vemos, pues transmitir cierta afabilidad con Occidente. Ha cambiado su indumentaria a la hora de recibir, por ejemplo, a responsables de otros países, a invitados. No ya no utiliza, van con Chilaba, quieres decir. sí, no utiliza una imagen demasiado, digamos, que lo pudiera identificar con lo que eran antes, ¿eh? Va con traje, corbata, eso sí, siguen manteniendo la barba, pero esos signos a veces significan al menos deseos, aunque nos parezcan banales, y dices, eso es una chorrada lo que estás diciendo, pero me parece que se hacen por algo, ¿no? Si Sí, no, no, yo no me parece una chorrada, Manolo, me parece no, pero significativo y simbólico. sí, sí, es simbólico porque si no podía seguir con una indumentaria propia y marcando el territorio de una manera descarada, pero eh, asume esa simbología que además la han destacado algunos analistas políticos, que el hecho de que se occidentalice, entre comillas, en su indumentaria, eh, muestra unas Sí, es intenciones. un detalle simbólico, sí, evidentemente. A lo mejor Pero no. lo que yo me refería, Manolo, Sí. es que desde mi punto de vista creo que están bastante lejos de constituirse en un Estado laico. O, puf, eso seguro, Es decir, el Islam sigue estando eso seguro, omnipresente, ¿no? eso seguro. Eso estoy de acuerdo Ah, contigo. Aunque ha eh, prometido, también es cierto que ha prometido libertad religiosa en el sentido de que va a respetar todas las tendencias, todas las religiones que allí pueda haber e incluso las no religiones. Al menos lo ha dicho, aunque después de eso ya ha habido encuentros armados importantes, ¿no? claro, es que hay minorías, por ejemplo, están los cristianos maronitas, Mm, eh, es una minoría importante en la frontera con Líbano, que incluso están armados, es decir, tienen milicias armadas. Es mm. decir, que en ese sentido hablaba yo de incertidumbre. No, ojalá la cosa continuara y aunque no fuera un Estado laico, sí al menos fuera un Estado con un elevado grado de permisividad respecto a otras formas de pensamiento, ¿no? Sí. Incluso que respetaran a los ateos, que tampoco estaría mal, ¿no? Tampoco estaría mal.
tiene un hándicap importante y es su frontera con Israel, que ya previamente, incluso antes de que empezara nada, ya les dio unos avisos de decir de bombardeos y ataques militares para se excusaron desde el Estado de Israel como medidas preventivas por si acaso se os ocurre participar en alguna ayuda o colaboración con amigos que tengáis en las cercanías, ¿no? Lo van a tener difícil en todos los sentidos, pero en fin, Sí, sí. vamos. De hecho, en el vecino Líbano ya han hecho una serie de ataques selectivos que han descabezado a los líderes de Hezbollah, ¿no? Bueno, Y bueno, y son crecientes las presiones sobre el movimiento Houthi en el Yemen bien. y la continua debilitación de sus propias capacidades militares. Yo creo que incluso hablando de Irán, Irán está viendo cómo ese eje de resistencia chiita que había montado se está desmoronando, ¿no? Es decir, está debilitándose poco a poco, ¿no? Y al mismo tiempo, los actores externos están abandonando el terreno. Es decir, a pesar de la insistencia de Israel, las potencias occidentales no muestran ninguna prisa por atacar a Irán. De hecho, incluso hasta el mismísimo Trump ha empezado conversaciones con los ayatolás. Eh, incluso parece que no la consideración de Irán como potencia nuclear tampoco la ha rechazado tajantemente. En fin, hay muestras de una especie de intento de distensión por parte de Estados Unidos respecto a los ayatolás, que es algo inédito, ¿no? Mm. Y por su parte, los rusos bueno, y también los iraníes, que hablábamos ahora, eh, están asistiendo o han asistido, perdón, al ocaso del régimen sirio del Assad, del cual se supone que eran valedores, como meros espectadores. Es decir, no han movido ni un dedo por salvar al anterior autócrata sirio, ¿no? Entonces, bueno, mientras se desvanecen las antiguas líneas del frente, ninguna nueva hegemonía está llenando el vacío de poder. Por el contrario, las luchas geopolíticas son cada vez más inciertas y enmarañadas, conformando así toda una constelación de focos de tensión. Lo único que queda claro es que Israel va por todas, va a hacerse con Palestina, incluso con algunas zonas aledañas. Y en medio de todo este conglomerado de intereses cruzados, incluso con Trump haciendo chistes macabros sobre el destino turístico de la Franja de Gaza, los palestinos, masacrados a diario, hambrientos y abandonados por todos, empezando por sus propios correligionarios del Islam, que solo se acuerdan del Corán para lo que les interesa, como siempre. Es decir, algunas de las máximas más importantes del Corán, como la solidaridad, especialmente entre islamistas, pues bueno, ha pasado mejor vida y hacen por olvidarla, ¿no? Eh, imposibilitados para ofrecer los palestinos cualquier respuesta por su parte, eh, se ven abocados a su desaparición como pueblo. Esa era mi pesimista teoría sobre el futuro inmediato. ¿Y qué va a Porque, pasar, y qué va a pasar con ellos, Rafa? Tendrán que ser pues, acogidos por poblaciones limítrofes, aunque tanto Egipto como Jordania han dicho que ya están saturados y que ya han acogido a bastantes eh, no solo lo palestinos, han dicho, que lo están. que es verdad. Es cierto que están saturados. Incluso Turquía, que tiene 1,5 millones de palestinos, ¿no? Sí, Es decir, y está más para allá todavía, más hacia el norte. Yo creo que los líderes de Occidente, ese Occidente supuestamente civilizado, solo le ofrecen tres alternativas a los palestinos. La muerte, que es la más evidente y diaria, el exilio permanente
o la subsistencia precaria dentro del Estado de Israel en un régimen de apartheid y de semiesclavitud. Yo lo del prefijo semi incluso en muchos casos lo quitaría. Es decir, ya hay bastantes palestinos, no sé exactamente la cifra actual de palestinos que viven en el interior del Estado de Israel, Mm. pero que son ciudadanos bueno, de segunda o de tercera o de cuarta, vamos. Mano de obra Eh, barata y muy controlada, ¿no? sí, sí, ya he leído en varias ocasiones que hay algunos analistas que lo califican claramente en plan sudafricano, ¿no? Como un apartheid. Mm. Así que tal como se presenta el futuro inmediato, pues los palestinos, impotentes porque no tienen ninguna fuerza en estos momentos, y cuando hablo de fuerza, evidentemente hablo de fuerza militar, que Mm. es la única que entienden los israelíes, y totalmente agotados, víctima de un genocidio inaudito, ¿no? Que nunca lo habíamos conocido algo así, un genocidio consentido por todos aquellos que podrían hacer algo para evitarlo, pues llevan camino de afrontar la trágica situación de su desaparición como pueblo. Ese era mi análisis, bastante pesimista, pero yo lo veo así. Entonces, frente a todo eso, la pregunta del millón, ¿quién y cómo pueden evitarlo? Yo no sé, y digo la pregunta porque no tengo respuesta, evidentemente. Tal como está el patio, yo no sé en estos momentos qué se podría hacer y quién quién y cómo podrían evitar lo que está pasando, ¿no? Mm. Porque ahora ya las palabras sobran, vamos, ya los adjetivos, ya el diccionario se ha quedado vacío de adjetivos sobre lo que está pasando en Gaza, bueno, y ahora en Cisjordania, ¿no? Donde continúan a buen ritmo los nuevos asentamientos de colonos judíos, continúan los asesinatos selectivos en Cisjordania, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que las intenciones de Israel están más que claras. Eh, que toda Palestina esté dentro de la soberanía, bueno, de hecho ya lo está prácticamente, dentro de la soberanía sionista israelí, ¿no? Entonces, yo no sé si a ti se te ocurre algo, pero yo todavía no he oído entre las decenas de analistas que a diario hablan de Gaza en todos los medios informativos, en las redes, en las televisiones, las tertulias varias, no he oído a nadie que haya esbozado la más mínima, el más mínimo vestigio de cómo y quién podría solucionarlo, ¿no? Bien, tienes razón. Cuesta mucho pensar quién y cómo lo podría hacer. En Naciones Unidas no. Estados Unidos, la fuerza que tiene es para apoyar a Israel. Israel desea ocupar el territorio y la solidaridad de la que hablabas antes, que dice en sus libros sagrados, como el Corán, pues no se está viendo por ninguna parte. Y bueno, algunas cosas hemos visto de intentos de ayuda y los han reprimido rápidamente, tanto a Hezbollah en el norte como a los hutíes que desde lejos intentan enviar algún misil y son rápidamente castigados con mucha fuerza por el ejército de Israel, diciéndole no lo volváis a intentar. Israel y de Estados Unidos. Y Estados Unidos, obviamente. Mm, difícil. Solo les queda eh, Pues las tres soluciones que yo he la- dicho. O eh, los matan o se exilian, que no sé dónde, como tú has dicho, porque todos los vecinos están saturados de refugiados, o permanecen en el interior del Estado soberano de Israel como ciudadanos de tercera, ¿no? bien, pero Esa, eso depende, yo qué sé, cuando Israel considera que en las gentes, por ejemplo, que forman colas para recoger alimentos, no hay algún miembro de Hamas y bombardea o ametralla o asesina a 100 para ver si entre esos 100 sospechosamente hay uno que es militante
o posible miembro de Hamas y le importa un bledo, porque si no, no se entiende esa muerte continua, bueno, muerte, asesinato continuo de palestinos, mujeres, niños, población civil en general, todos los días en situaciones bueno, supuestamente de lugares de seguridad a donde los han mandado o enviado para evitar ser atacados. Iros hacia el sur ahora que vamos a atacar aquí. Y cuando están Y allí, luego atacan donde les han dicho que se fueran, claro, ¿no? los mandan a una ratonera y bombardean la ratonera. O incluso supuestos parches, como la entrega de camiones con alimentos, está controlado Empresa por extranjera. una empresa de seguridad armada estadounidense Sí. que encima cuando van a por los alimentos los matan, ¿no? O sea, es decir, En el fin, despropósito es de tal calibre que, bueno, que no se ve nada porque es difícil ver algún tipo de solución, ¿no? Yo recuerdo como anécdota, bueno, anécdota terrible como todas, un compañero del Ateneo, Marc Cabanilles, ha estado en varias ocasiones en Cisjordania y nos contaba cómo concretamente en una ocasión estaban recogiendo la oliva tranquilamente en su territorio, en su campo, y llegaba el ejército israelí con los colonos detrás y los expulsaba de sus casas y de sus campos. Y ala, ya se ha acabado la cosecha, iros de aquí que se van a instalar aquí estos colegas. Es decir, o sea, de una forma absolutamente sin ningún tipo de, por supuesto, de cobertura legal, ni de razonamiento, ni de nada. Simplemente yo tengo la fuerza, tengo el poder de hacerlo y lo hago. Así que recoge tus bártulos y vete de tu casa que ahora es mía. En una situación así, ¿cómo se puede arbitrar una solución mínimamente digna? Es bastante complicado. cierto, Rafa. Pues vamos a poner aquí un poco de música y cambiamos de tema, ¿vale? Vale, Continuamos en Radio Clara, estamos hablando con Rafa Rius. Esto se llama Es lo que hay. Y ahora nos vamos o nos venimos un poco más cerca. Pues esto se conoce como Europa, Polonia. Karol Nawrocki, un ultra más en la larga lista. Dices, este señor parece ser que es el que ha salido vencedor en las últimas elecciones presidenciales. Son, en este caso era así. sí, sí, pero es que Polonia tiene una constitución bastante extraña, A ver, porque allí el presidente de la nación, es decir, el jefe de Estado, el jefe del Estado, sí, tiene un carácter mucho más ejecutivo que, por ejemplo, en España, ¿no? sí. Aquí el rey pinta poco, más allá de pasearse por la zona de la Rana para hacerse la foto, ¿no? Allí no, allí tiene una capacidad de veto muy importante y en gran parte es el que define la política exterior de Polonia. Mm, En pocas palabras, está considerado como el hombre de Donald Trump mm, en la Unión Europea, vamos. mm. Es decir, para que nos hagamos una idea. Bien, vamos a situarlo un poco como solemos hacer siempre por si algunos nos hemos despistado. Polonia es un país de unos 300 y pico mil kilómetros cuadrados, algo más de la mitad de España. Tiene 38 millones de habitantes, 10 millones menos que España, y limita al norte con el mar Báltico, al este con Bielorrusia, otro que tal baila, hablando de autócratas, al sureste con Ucrania, está muy cerquita de las zonas de conflicto, al sur con Chequia y Eslovaquia y al oeste con Alemania. Está, como vemos, en el cogollito de Europa del Este y rodeada de regímenes autoritarios que conforman una zona cada vez con más gobiernos de este tipo, ¿no? Eh,
Pero bueno, Polonia es un país importante en el seno de la Unión Europea. Claro. Es la quinta economía, según su Producto Interior Básico, el PIB, es la quinta economía más grande y una de las más dinámicas de la Unión Europea, es decir, de las que más avanzan, ¿no? Alcanza un nivel muy alto en el índice de desarrollo humano, que es un que se suele calcular anualmente. En él ocupa un alto lugar, por ejemplo, en educación, cuenta con un buen sistema educativo. El país ofrece educación universitaria gratuita. Esto todavía es herencia de la época del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética. Pues todavía allí no tienen que pagar ningún tipo de matrícula para estudiar en la universidad. Eh, Tienen seguridad social financiada por el Estado, igual que aquí, por ejemplo, y un sistema universal de atención de salud para todos los ciudadanos. Es decir, que la situación es homologable al resto de países, incluso superior a los de algunos de ellos, ¿no? Ujú. Pues bien, ahora, según los analistas de la cosa, Nawrocki, que como decía, es el hombre de Trump en la Unión Europea. Ha habido un periodo electoral con muchas tensiones, ha ganado por un margen de victoria muy estrecho, es decir, la segunda vuelta, porque en Polonia, como en algunos otros países de la zona, hablábamos de Rumanía no hace mucho, las elecciones son a dos vueltas. Mm. Pues bien, en la segunda vuelta ha ganado con el 50,89% de los votos, es decir, por décimas. Pero bueno, eh, como las décimas también cuentan, pues mira, con ello le ha ganado a un liberal, tampoco es que fuera un peligroso izquierdista, al liberal Rafał Trzaskowski, que, bueno, pues el domingo pasado, que es cuando se celebra la segunda vuelta, quedó en segundo lugar. Es la primera vez, perdón, no es la primera vez que la extrema derecha llega al poder en Polonia, ¿no? Recordemos que Polonia es un estado históricamente, incluso en la época soviética del Pacto de Varsovia, era un estado muy conservador y fuertemente católico. Hay que recordar que en Europa hay cuatro estados, Irlanda, Italia, España y Polonia, que es donde la Iglesia Católica corta más el bacalao, no tiene más poder real. Además tuvieron su papa Wojtyla, ¿no? Sí, Eh, señor, el señor Karol Wojtyla. Bueno, y un sindicato que en principio gustó cuando se cayó el régimen soviético, pero que después se convirtió en un sindicato muy de derechas, con el señor Lech Walesa al frente y el Solidaridad, que sí, Solidaridad no, Solidarność, que no. por cierto, el Lech Wałęsa llegó al poder, al mismo poder que ha conquistado el Nawrocki este domingo pasado, ¿no? Es decir, al presidente. Ujú. Estuvo presidente una temporada. Vale. Bueno, pues como digo, la Iglesia Católica tiene una gran influencia en la política del país eh, y han llegado al poder ya anteriormente, ¿no? Eh, Ahora había una especie de coalición de centro, ni siquiera podía hablar de socialdemocracia, era de centro, y lo que sí que le iba bien era la economía, ¿no? Incluso era citada como un ejemplo de recuperación democrática a partir de la economía, cuando el anterior partido gobernante, el partido del centrista primer ministro Donald Tusk, logró desbancar a la ultraderecha del partido Ley y Justicia, que, como digo, anteriormente ya habían llegado al poder, ¿no? Mm. Bueno, pues ahora esto supone un cambio de timón, evidentemente un cambio de timón aplaudido con satisfacción por la extrema derecha,
mirado con recelo como antieuropeísta por la Unión Europea, porque una de las características de Navrocki es que es fuertemente anti-Unión Europea, Mm. con lo cual no sé qué hace dentro, pero en fin, él sabrá. Eh, es posible que cuando esté en el poder y vea el sentido práctico de pertenecer a la Unión Europea, pues le pase algo parecido a lo que le pasó a la señora Meloni en Italia, ¿no? Que en Mm. la oposición era claramente antieuropeísta, pero cuando vio cómo iba el tema, cada dos por tres se plantaba en Bruselas a ver qué le daban, ¿no? Bueno, Ha hecho algunas declaraciones diciendo que es anti-Unión Europea, pero no del todo, porque él quiere o pretende o desearía o le gustaría que, siendo parte de la Unión Europea, los Estados miembros consiguieran o conservaran o mantener, una autonomía suficiente de decisión interna, es decir, que Europa no dictara normativas de obligado cumplimiento para todos que no le convinieran a bueno, determinados pero países. eso ya existe, es decir, porque el señor Orbán está defecándose en la Unión Europea continuamente, ¿no? Bueno, sí, Es decir, existe está haciendo lo que le da la gana de hecho sí que existe. Ah, en contra de directivas europeas varias. vale. Eh, porque evidentemente una cosa es lo que se dice para congraciarse con sus feligreses, nunca mejor dicho en el caso de Polonia, y otra muy distinta, lo que se llama la realpolitik, ¿no? La política real que tiene en cuenta lo que hay y las conveniencias de cada momento, ¿no? A pesar de que la Unión Europea cada vez sea menos unión y menos europea. Pero bueno, Bueno, es decir, que la soberanía de los estados cada vez es más evidente al margen de la Unión, ¿no? Bueno, pues este es el nuevo presidente de Polonia, el filofascista y exboxeador Karol Nawrocki. Es un tipo bastante curioso. Ha sido boxeador, ha sido segurata de discoteca, en fin. pero Él, él es, también tiene, parece ser que no es un analfabeto, no, digamos, no, estable. es doctor en historia contemporánea, ¿eh? Es decir, que por eso te quería decir, que no es un Pero pringao. ha tenido varios encontronazos con la ley por Mm. darse de hostias con los que no Sí, pensaba igual, sí, un ¿sabes? hooligan también Ha sido un futbolero. hooligan, Mm. incluso futbolístico, Sí. muy notable, ¿no? Ujú. Bueno, pues nada, la victoria de Nawrocki supone un golpe más a la agenda de la Unión Europea, ese intento de hacerla más reformista y más centrista, que es lo que proponía el que ha quedado segundo, el señor Tusk. Algo que, bueno, de momento Nawrocki se ha propuesto ponerle palos en las ruedas a Europa desde su nueva posición. Porque, como decía, el rol presidencial es principalmente de tipo protocolario, como cualquier jefe de Estado, ¿no? Pero en el caso de la Constitución polaca tiene una gran influencia en la política exterior y de defensa, porque tiene una importante potestad para vetar nuevas leyes que solo se puede frenar ese veto con un 60% del Parlamento, cosa que el que ha quedado segundo y su coalición no poseen. Por lo tanto, lo que él decida, pues se aprobará, ¿no? Entonces, pues bueno, los líderes de extrema derecha de Europa se han frotado las manos, han acogido con satisfacción, como no podía ser menos, la victoria de un político que no solo mira a la extrema derecha europea, sino que, como decía al principio, es un defensor del MAGA, el movimiento MAGA de Donald Trump, Sí, el Make America Great Again. sí, Bueno, ahora al parecer al MAGA estadounidense se ha añadido el Make Polska Great Again. sí, Y ahora hay que sí. hacer grande a Polonia. Sí, lo ha adoptado también como un eslogan. Como lema.
Ujú. Bien, pues Eh, una cosa curiosa, una última cosa curiosa, es que él es originario de Gdansk, que es, bueno, es una ciudad portuaria en la costa del Báltico con importantes astilleros, con fuerte influencia eclesiástica, como decíamos, con Wojtyla, y que Dansk es el origen del sindicato este del que hablábamos, ¿no? De Solidarnosc. sí, Y bueno, pues eso. Allí se licenció en historia, incluso llegó a hacer el doctorado y estuvo en anteriores gobiernos a cargo del Instituto Nacional de Memoria en Polonia, ¿no? Que era una organización encargada de investigar y, en su caso, procesar tanto los crímenes nazis como los crímenes estalinistas entre 1917 y 1990. Bueno, pues ahí también tuvo sus problemas porque difundió una narrativa histórica bastante cuestionable, en fin. A pesar de todo, no era una figura muy conocida en la política, pero claro, aupado por la ola de ultraderechismo que asola el continente, pues bueno, pues eso. Hizo campaña cultivando una imagen de un político de un tipo rudo, publicando vídeos sobre un ring de boxeo, incluso haciendo gala de su pasado como boxeador, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos en Polonia. Por eso titulaba diciendo que uno más en la larga lista, ¿no? muy bien, pues vamos a ocupar los últimos 6 minutos, cinco, Rafa, para hablar de Compromís Sumar, la enésima división en la llamada izquierda, dices, porque parece ser que hay movimientos en Compromís aquí en el País Valencià, también en el grupo parlamentario en Madrid. No sé si son movimientos de esos que se realizan cuando se ve venir que probablemente, que a lo mejor es posible que se adelanten algún tipo de elecciones, que la gente se recoloca o que simplemente se han enfadado porque ellos ponen, por lo menos en Madrid, la excusa de que en el tema de la Dana, Compromís quería que compareciera en la comisión de investigación el señor Sánchez y Sumar no, y ha triunfado la decisión de, de Sumar. Compromís se ha enfadado porque habían acordado que los temas valencianos se ocuparía Compromís, o de los temas de Valencia se ocuparía Compromís y tal, y se han embroncado allí, pero también andan aquí diciendo cosas, ¿no? Hombre, es que lo primero que hay que recordar, por si hiciera falta y algún oyente todavía no es consciente de ello, es que Compromís no es un partido. Es una Compromís es una coalición. coalición. Mm, Es decir, hay un sector mayoritario que es Més Compromís, el segundo en importancia numérica es Iniciativa, era el de eh, Mónica Oltra, ¿no? O es el de Mónica y Oltra. donde estaba Izquierda Unida, y Mm, luego, bueno, pues algunas minorías como los verdes y demás, ¿no? Bueno, pues esa coalición de izquierdas, que mm, se llama Compromís, no es de ahora, porque parece ser que lo siempre. que ha hecho ahora es salir a la luz, Sí. pero siempre están embroncados, es decir, Mm, no viene de ahora porque las alternativas y las tácticas y las estrategias de la coalición de Compromís eh, siempre han tenido algunas diferencias muy importantes entre los miembros que la forman, ¿no? Pero bueno, ahora ha salido a la luz con motivo de la presencia o no, como tú decías, de el compañero Sánchez en la historia de la Dana. mm, Que yo eso, primero, bueno, mi opinión personal es que aquí en Valencia no pinta nada. Es decir, una vez la jueza ha dejado bien clarito que, según los papeles, negro sobre blanco, la responsabilidad de las emergencias será autonómica, están transferidas todas las competencias sobre situaciones de emergencia a la Generalitat y, por lo tanto,
es el señor Mazón y su gobierno quien tiene que responder. Ahí no sé qué pinta el compañero Sánchez, ¿no? Quizás, Y quizás lo sobre vieran, todo mm, no, en quizás, Madrid. y quizás lo vieran en clave más valenciana, es decir, si lo llevan a la comisión de investigación, a lo mejor le pueden hacer algún o rascar algunos de los votos que en una posible confrontación electoral en Valencia, pues al PSOE le puedan hacer algún feo por su lentitud o por estar un poco templando gaitas en algún momento, etcétera, y en Valencia podía tener alguna repercusión cuando Hombre, yo creo que en cualquier caso, una cosa es que la gestión esté transferida y la responsabilidad sea de Mazón y su consejo, sí, que es sí, algo sí, que es evidente, vamos. sí, Incluso judicialmente ha quedado claro. Y mm, otra es que Sánchez explique más un poco cuáles son las razones de la actuación del gobierno, de por qué no se implicó, por qué no llamaron, etcétera. Pero lo que y bueno, y cuál ha sido la actuación tanto del gobierno como de su delegada aquí en Valencia, ¿no? mm, Pero pues, lo que desde mi punto de vista está claro es que esto debería ser en otros ámbitos, al margen del Congreso y bueno y de las les Corts Valencianes, ¿no? Porque lo que quiere la derecha al pedir su comparecencia está claro. Eh, la comparecencia, sobre todo en Madrid, se convertiría en el pim pam pum habitual entre el perro Sánchez y la oposición y con ello se perdería la poca utilidad que pueda tener, porque todos hablan de las víctimas, pero yo, bueno, pondría la mano en el fuego de que si aparece Felipe González en el Congreso a hablar de la Dana, pues le van a dar por todas partes hasta el carnet de identidad. Y eso es lo que quieren, es decir, ellos van a por Sánchez, la Dana les importa un pimiento mm, y lo que está claro es que el acoso y derribo de Sánchez es no solo su prioridad, sino su único objetivo en la vida, vamos. Y si viniera a Valencia, que tampoco tiene ningún sentido, a les Corts Valencianes, pues tampoco, porque lo único que serviría es para diluir un poco la responsabilidad de Mazón. El PP y Vox dirían que, bueno, que prácticamente que se dejen del barranco del pollo porque la culpa es de Sánchez y del de las muertes, etcétera, ¿no? mm, Entonces, ¿para qué tiene que ir? Es decir, no tiene ninguna utilidad. mm. Es decir, bueno, yo no es que crea que el Congreso y les Corts tienen muchas utilidades, pero en este caso es evidente que si alguna utilidad tiene la comisión de investigación, que como sabemos después de tantas experiencias se convierte en un rifirrafe entre unos y otros, la única utilidad es que se dilucidaran y se aclararan si es posible algunos de los puntos más oscuros de la situación de ese día, ¿no? Pero claro, si empezamos con que en Valencia ni siquiera la coalición PP-Vox ni siquiera permite que los afectados participen, y de por buena paga y vámonos, ¿no? Es decir, si los principales interesados en el tema ni siquiera son capaces de escucharlos, recordemos que la comisión de investigación no tiene ningún poder ejecutivo, es simplemente hablar, dejar a la gente hablar. Pues bueno, si ni siquiera dejan hablar a las víctimas, nos podemos imaginar lo que pasaría si aparece por allí Felipe González, ¿no? Ay, perdón, Felipe, ¿en qué estaría yo pensando? Mm. Sánchez. Entonces, bueno, yo que eso haya aprovechado como vehículo para que afloraran a la superficie las tensiones que ya existían en el interior de Podemos, pues bueno, está claro que Interior de compromiso, quieres decir. de compromiso, perdón. Hoy estoy yo. Estamos en Bueno, Podemos. pues, en Madrid lo más grave es que se ha llegado a hablar, ahora parece ser que han dado marcha atrás, de la salida de compromiso de Sumar. Mm, ¿Eh? Ya pasó con Podemos, que ya abandonó Sumar, y si ahora Compromís abandona también Sumar, pues ya va a llegar un momento en que Sumar prácticamente
se va a quedar con la vicepresidenta de único miembro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lamentable y que una vez más pues hemos tenido que ver cómo la izquierda es incapaz de mantener ni siquiera una unidad de acción, porque que ideológicamente difieran sus opiniones, pues bueno, hasta cierto punto es lógico, pero a la hora de actuar, sobre todo en el templo de la democracia para ellos, que es el Congreso, pues por lo menos ahí podían tener una mínima unidad de acción, ¿no? Mm. Y a la hora de negociar ciertas cosas que tampoco son tan importantes como el hecho de que acuda o no acuda un presidente del gobierno que no tenía nada que ver con la gestión de la Dana, pues mm, tampoco sería deseable, ¿no? Es decir, a mí me fastidió bastante. Ya ves tú que yo ni voto, ni soy de Compromís, ni mucho menos del PSOE, pero cada vez que a la izquierda demuestra su incapacidad de unirse estratégicamente en los momentos adecuados, pues me resulta bastante deprimente. Pero Muy bueno, bien. eso es lo que hay. Es lo que hay, No sí, hay, señor. no hay forma de entenderlo, porque cada vez están más distanciados. De hecho, Podemos, cada vez que Ione Belarra habla en el Congreso, casi le mete más caña al PSOE que al PP. Mm. Y cada vez están más distanciados de la coalición de gobierno. Eh, bueno, otra cosa muy distinta es que tanto Podemos como Compromís, si acaba huyendo hacia el grupo mixto, que a este paso se va a convertir en uno de los más importantes de la Cámara, pues no creo que otra cosa muy distinta es que se preste a acelerar el fin de la legislatura, ¿no? Es Mm. decir, que a la hora de votar, yo creo que, a no ser que surja cualquier imprevisto, que puede surgir porque están dando caña un día sí y otro también, pero de momento y tal como están las cosas, por muchas leyes que sacan a relucir, no creo que esté en peligro la coalición de gobierno. Incluso los nacionalistas de derechas. Es decir, yo sigo pensando que tanto al PNV como a los Mm. catalanes, Ayuns. eh, a Junts, eh, les interesa más por intereses propios, vamos, no por pensar en la gente ni nada por el estilo, pero por intereses propios a vascos y catalanes de derecha les interesa más mantener a Sánchez que no propiciar una moción de censura que lleva al poder a un Feijóo que cada vez está más a la derecha y que, bueno, que tiene detrás la sombra ominosa de nuestra querida amiga, la presidenta madrileña, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que dentro de todo ello, la estabilidad de momento, a no ser que surja cualquier imprevisto, está bastante asegurada. Y además teniendo en cuenta que Sánchez tiene una gran habilidad en navegar por aguas tempestuosas, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí lo único que me sale mal de toda esta movida es comprobar una vez más la incapacidad de la izquierda para no unirse en momentos concretos de unidad de acción. Así lo vamos a En hacer. fin, dime, No, que quería decir que tenemos que acabar así, porque si no, no pues salimos. acabamos así. Muy bien. Acabamos así, hablamos la semana que viene, seguimos contando cosas porque tiempo habrá, suponemos, ¿vale? Sí, de momento tiempo habrá mientras tengamos nosotros. Muy bien. Molt bé, pues res, salut i bon dia. Salud.